La idea es que hoy en las diferentes plazas municipales del país haya asambleas y actividades para defender el petróleo, que es un tema fundamental. Es una batalla que, como hemos dado, ha sido difícil, pero la hemos ido ganando, porque el proyecto de privatizar Pemex existe desde el gobierno de Miguel de la Madrid, o sea, hace 30 años. ¿Qué hizo de la Madrid? Reclasificó la petroquímica y dividió la petroquímica en básica y secundaria para poder privatizar la petroquímica secundaria. Y cada gobierno ha buscado empujar un poquito la privatización del petróleo o de los energéticos. ¿Qué hizo Salinas? Aprobó la ley del servicio público eléctrico que permite a empresas extranjeras generar energía eléctrica. Por eso se dieron las inundaciones en Tabasco hace 6 años, porque la Comisión Federal de Electricidad, en lugar de usar sus propias presas, lo que hizo fue comprar energía eléctrica de las compañías privadas. Y entonces se desbordaron las presas porque no fue desahogada el agua necesaria que debía correr para impulsar la electricidad. Y así, el gobierno de Zedillo mandó una iniciativa de reforma para reformar el 27 constitucional y abrir los energéticos a la inversión extranjera. El gobierno de Fox intentó lo mismo y el gobierno de Calderón impulsó, apenas llegando al gobierno, al que no llegó por el voto, por cierto, impulsó una reforma para privatizar abiertamente Pemex. No pudo, pero avanzaron un pedacito chiquito para crear contratos y contratar de manera múltiple a diversas compañías extranjeras para que hagan lo que le toca hacer a Pemex: buscar petróleo, perforar pozos, generar tecnología, y así poco a poco han metido a compañías extranjeras. ¿Por qué? Porque la ganancia del petróleo es muy grande, es un gran negocio. Ya ven ustedes que hasta guerras hay en el mundo por petróleo. Y aquí en México, extraer un barril de petróleo cuesta 10 pesos y se ve, perdón, 10 dólares y se vende en 100 dólares. Es una ganancia del 1000%. Se ganan 90 dólares por cada barril. Y entonces son millones de barriles, miles de millones. Y la ganancia que se tiene es enorme. Por eso el general Lázaro Cárdenas, con gran visión, se dio cuenta en 1938 que era el momento de expropiar el petróleo para que pasara a manos de la nación, porque estaba en manos de compañías extranjeras, inglesas, norteamericanas, entre otras, y expropió el petróleo, y sobre esa expropiación se apoyaron 45 años de crecimiento sostenido. La economía creció a más del 6% anual. Hubo años en que casi llegó al 9% anual. Pero con los gobiernos neoliberales, que todo lo han privatizado y ya nada más les faltan Pemex y la CFE, la economía se cayó al 2% anual, menos del 2% anual. Ahora vienen con la cantaleta de que si se privatiza el petróleo va a crecer la economía. Si se privatiza el petróleo va a haber empleos, dicen. Pero eso, si fuera nuevo, a lo mejor engañarían a la gente. Pero es una vieja canción que llevamos escuchando 30 años. Privatizaron los bancos y luego los rescató el Estado. ¿Con qué? Con nuestros impuestos. 700,000 millones de pesos costó
rescatar a la banca privada, que ahora es totalmente extranjera. Privatizaron los ingenios azucareros y lo rescató el Estado. Privatizaron las aerolíneas nacionales y las rescató el Estado. Las volvieron a privatizar, las volvió a rescatar el Estado y las volvieron a privatizar. Y también se privatizaron las carreteras, la construcción de las carreteras, y el Estado volvió a rescatarlas. ¿Qué clase de privatizaciones son esas? Es absurdo. Hay otras privatizaciones que nos han costado mucho a los mexicanos. Cada privatización nos cuesta mucho. Se generan servicios carísimos. Entonces, pues cuestionamos ese modelo de privatizar. Sobre todo en el caso del petróleo. Es una riqueza extraordinaria. Ya quisieran muchas naciones tener petróleo. Muchos países no tienen petróleo. Y muchos que tienen petróleo no lo controlan, porque es propiedad de las compañías extranjeras, de las grandes multinacionales. Si tenemos petróleo y además es de la nación, tenemos dos ventajas estratégicas que muchos quisieran. Con ese petróleo se ha financiado casi la mitad del presupuesto nacional, el 40%. Cuando se hace el presupuesto en la Cámara de Diputados, se van enumerando las fuentes de financiamiento, los impuestos, como el IVA, como el impuesto sobre la renta, en fin, y el petróleo. Y el petróleo aporta más que todos los impuestos juntos, mucho más que el impuesto sobre la renta. Pemex le da a la nación más que todas las empresas privadas juntas en materia fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que hay una obra pública, cuando ustedes ven que se está haciendo una obra, de esa obra, por cada peso, 40 centavos son financiados por el petróleo. Cuando uno va a la escuela y reciben los niños los libros de texto, ese libro de texto, el 40% del valor de ese libro proviene del petróleo. Cuando los muchachos entran a la UNAM, ese presupuesto de la UNAM, en un 40%, proviene del petróleo. ¿Qué pasaría si se privatizara el petróleo? ¿Qué pasaría? Pues que los mexicanos perderíamos un ingreso enorme. ¿Por qué? Porque la ganancia ya no vendría toda para la nación, sino que una parte se quedaría en las compañías extranjeras. ¿Y qué van a hacer las compañías extranjeras con la ganancia? ¿A poco nos van a pagar libros de texto? ¿O le van a dar dinero a la UNAM? ¿O van a sostener los salarios de los médicos del sistema de salud? No, se van a quedar con esas ganancias. Entonces, pues tenemos que defender el petróleo, porque si no lo vamos a pagar todos. Y ese costo de la privatización se expresa de dos maneras. Uno, perderíamos recursos en el presupuesto para salud, educación, vivienda, políticas sociales, obra pública. Y dos, aumentarían los impuestos para llenar el hueco que la privatización del petróleo dejaría. Si el Estado le cede una parte del petróleo a las compañías extranjeras, los ingresos que se irían para allá, para esas compañías, serían repuestos aumentando el IVA del 16 al 19% en una primera etapa, y luego del 19 al 22%. Y le pondrían IVA a todo lo que hoy no tiene IVA. ¿Qué no tiene IVA? Medicinas, alimentos, educación, libros, transporte público. En otras palabras, el golpe sería doble. Perderíamos recursos
para las necesidades sociales y tendríamos que pagar para reponer la ganancia que se llevarían las compañías extranjeras. Pero adicionalmente, pues subiría más el gas doméstico, la gasolina, el diésel, la luz, porque ahora las compañías extranjeras entrarían al juego de poner precios y tarifas de acuerdo a la lógica del mercado. No, pues está terrible el panorama. Por eso tratan de engañarnos y decirnos, no, no es privatización, es apertura. No es privatización, es asociación. No es privatización, es atracción de la inversión. Pero cualquier cosa de esas es la misma gata revolcada. ¿Qué significa? Meter a México a las grandes compañías extranjeras para que se queden con la tajada más grande del petróleo mexicano. ¿Y se imaginan ustedes cuándo lo recuperaríamos? ¿Quién sabe? El general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en un momento coyuntural clave. Estaba muy cerca la Revolución Mexicana, con campesinos organizados. Había un movimiento obrero independiente movilizado. Los trabajadores apoyaban al gobierno de Lázaro Cárdenas. También había unas políticas sociales del gobierno del general muy fuertes en educación, reparto de tierra, y todo eso hacía que la nación estuviera unida con el gobierno. Y venía la Segunda Guerra Mundial y las potencias no estaban ocupadas en el tema de sus compañías, estaban ocupadas en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas aprovechó ese momento y dijo, ahora es cuando, y nacionalizó el petróleo. Pero se imaginan, para que se vuelvan a dar esas condiciones otra vez, si se privatizara el petróleo, bueno, pues lo más probable sería que ya cuando eso ocurriera, cuando se dieran otra vez buenas condiciones, a lo mejor ya hasta se acabó el petróleo, que es un recurso natural no renovable. Tardarán millones de años para que vuelva a haber petróleo otra vez. Bueno, pues de ese tamaño es el problema y la preocupación que tenemos. Imagínense nada más, los que gobiernan ni siquiera saben lo que están haciendo. Si el señor que dice que gobierna piensa que Benito Juárez andaba por Pachuca en 1969, imagínense nada más. No tienen ni idea de lo que es la historia. Vicente Fox una vez le preguntaron cuándo fue la expropiación petrolera y dijo que en 1936. Desprecian la historia de México, no saben nada de la historia de México. Por eso es nuestra responsabilidad defender lo que es de los mexicanos. El petróleo no es del gobierno, no es para que lo venda como una simple mercancía. El petróleo es para el desarrollo nacional. Si hoy se logra mucho, podría lograrse mucho más. Con buenas políticas nacionalistas, podría lograrse mucho más con el petróleo por el bien de México. Pues vamos a trabajar en ese sentido. Hoy comenzamos. El día de hoy arranca el movimiento en defensa del petróleo y de la economía popular. Las dos cosas van juntas, porque si privatizan el petróleo, aumentan el IVA. Y la mejor forma de evitar que nos aumenten el IVA es que no privaticen el petróleo. Por eso los llamamos a todos y a todas a luchar, a tener información, a concientizarse, a poder compartir esta información. Esto que estamos comentando ahora, les pedimos que lo comenten en la escuela, en la iglesia, con la familia, con los amigos, para que todo el mundo se vaya enterando del reto que tenemos y de lo que nos espera como lucha, de lo que vamos a hacer, porque vamos a defender los recursos de México. Entregar los recursos naturales es traición a la patria, decía el general Lázaro Cárdenas del Río. Por esa razón es que vamos a luchar por defender los recursos naturales que son de toda la nación, de manera pacífica, como lo estamos haciendo en este momento, pero alzando la voz,
muy claramente, con mucha nitidez, con fuerza, con firmeza, con valor, con espíritu cívico, con amor a nuestro país, a nuestra historia, a México. Muchas gracias a todas y a todos.